Hola, bienvenido a una nueva clase del curso de SQL Server. Vamos a estar repasando de forma breve la historia de SQL Server. Muy bien, dentro del desarrollo y la evolución de SQL Server tenemos la unión de tres importantes compañías, Microsoft, Sybase y Ashton Tate. Microsoft SQL Server es un sistema gestor de bases de datos relacionales y es un producto que actualmente es desarrollado, soportado y mantenido por Microsoft. En 1989 se unieron estas tres empresas para lanzar SQL Server 1.0. Funcionaba para el sistema operativo OS2 de IBM, desarrollado conjuntamente con Microsoft, y el código fuente original era de Sybase. Luego hay un salto a la versión SQL Server 4.2, la cual fue lanzada en 1993. Era compatible ahora con Windows NT y OS2 y Microsoft comenzó a realizar cambios en el código. Luego tenemos la versión SQL Server 6.0, que fue lanzada en pleno apogeo de Windows 95 y en este tiempo ya se empezaban a utilizar con mayor demanda los servidores de Windows NT. Posterior a esto tenemos la versión SQL Server 6.5, la cual fue lanzada en 1996. Esta versión cumplía con el estándar ANSI de SQL, incluía la primera versión de Enterprise Manager y el agente SQL Server, herramientas importantísimas dentro de la administración de SQL Server, y todavía se basaba en el código base de Sybase. Posterior a esto tenemos SQL Server 7.0, el cual fue lanzado en 1999. El motor de base de datos fue reescrito por completo por parte de Microsoft. Incluye importantes herramientas como OLAP Services para procesamiento analítico en línea, búsqueda de texto completo, servicios de transformación de datos, que es el antecesor de SQL Server Integration Services. Traía asistentes para crear tablas, índices, procedimientos almacenados, replicación y programación de copias de seguridad, y se introdujo SQL Server Profiler, ¿no? Importante herramienta para la detección y control de los comandos que se ejecutan dentro del motor. Posterior a esto tenemos SQL Server 2000, la versión 8.0. Particularmente esta fue la versión con que yo empecé a trabajar. Conocí SQL Server a través de SQL Server en su versión 2000, la 8.0. Esta versión, en comparativa con la versión 7.0, tenía mejor rendimiento, soportaba XML a través de paquetes complementarios que se podían incluir, agregó funciones definidas para el usuario, vistas indexadas, soporte de agrupamiento, vistas de particiones distribuidas y una replicación mejorada. Y en 2003 se lanza SQL Server 2000, pero la versión para 64 bits. Muy bien, aquí tenemos una captura de una herramienta que utilicé muchísimo cuando empecé a trabajar con SQL Server, que es el SQL Query Analyzer. Aquí es donde se escribían las sentencias SQL y los comandos TSQL para desarrollar dentro de nuestra base de datos. También tenemos la versión SQL Server 2005. Aquí hay un gran salto. Primero que la versión pasó bastante tiempo, 5 años con respecto a la anterior, y hay un gran salto porque nuevamente se reescribe por completo el motor de base de datos. Realmente esta versión trajo muchísimos cambios, una gran evolución. Se convirtió SQL Server en una completa plataforma de datos y se incluyeron tecnologías como Service Broker para el manejo de cargas pesadas de trabajo a través de colas de mensajes, Notification Services, servicios de notificación integrado con Microsoft.NET, XQuery para manejo de XML. Transact SQL incorporó Try Catch. Estas son sentencias muy importantes para el manejo de excepciones. SQL Server Management Studio reemplazó a Enterprise Manager y al analizador de consultas. Entonces ahora se concentraban estas dos herramientas, Enterprise Manager y SQL Query Analyzer, en
en el Management Studio, y Data Transformation Services, DTS, fue reemplazado por Integration Services. Precisamente en esta época, Steve Ballmer, quien era el CEO de Microsoft, públicamente prometió nunca más hacer esperar 5 años a los clientes entre lanzamientos de nuevas versiones y volver a un ciclo de lanzamiento de 2 a 3 años. Esto se ha venido cumpliendo bastante bien con el producto. Tenemos la versión SQL Server 2008, que siguió a SQL Server 2005, es la versión 10.0. Agrega administración basada en políticas, compresión de datos, gobernador de recursos. Posterior a la versión 2005, realmente SQL Server empezó a dar grandes saltos como plataforma completa de datos. Se agregaron nuevos tipos de datos como jerárquico y espacial. A TSQL se agregaron tipos de fecha y solo hora, parámetros con valores de tabla. El editor de Management Studio obtuvo IntelliSense, y aquellos que siempre hemos estado trabajando con Visual Studio desde versiones bastante antiguas, tenemos esa cultura del apoyo de IntelliSense, y cuando se introdujo al editor de Management Studio, de verdad que fue bastante productivo. Y otra gran característica fue el cifrado de datos transparente y otras funciones de cifrado propias de SQL Server. También tenemos la versión 10.5 SQL Server 2008 R2, una versión bastante famosa. R2 se refiere a Release 2 porque añadía muchas novedades al producto, entonces merecía, digamos, esa mención aparte, ¿no? Esta versión tenía compatibilidad con SharePoint 2010, y Microsoft para esta versión formó un nuevo equipo construido sobre miembros originales del equipo de DTS. Agregó también a personas de C++, de hardware, de tecnologías como AS y con más, y de Report Builder. Así que fue una versión ampliamente utilizada en el entorno empresarial. Luego de esto tenemos SQL Server 2012, la versión 11.0. Esta versión tenía Business Intelligence Development Studio, pero fue reemplazada por SQL Server Data Tools. Esta versión empezó a utilizar el que ya es muy conocido por todos nosotros, SQL Server Data Tools. Tenía soporte File Table para manejar archivos de sistema dentro del control transaccional de SQL Server, una característica muy importante. También se agregó la búsqueda semántica como una función incluida en la búsqueda de texto completo para buscar en documentos no estructurados. Posterior a esto tenemos la versión SQL Server 2014, la versión 12.0, ya traía integración con la nube de Microsoft, Azure, optimización de consultas mejorada, soporte de hasta 640 procesadores lógicos y 4 terabytes de memoria. Por eso es que hay que reconocer que SQL Server actualmente es una plataforma de gestión de datos que puede utilizarse para manejar conjuntos de datos de cualquier tamaño, en cualquier industria, en cualquier compañía, porque verdaderamente ya soporta gran cantidad de procesamiento y de almacenamiento, ¿no? Había una cultura o muchas veces gente de otras plataformas de bases de datos que de alguna forma criticaba SQL Server por decir que era para bases de datos pequeñas o medianas. Esto ya desde versiones anteriores, desde hace muchos años, se ha demostrado que SQL Server puede ser utilizado para el manejo de cualquier conjunto de datos, de cualquier tipo de datos, y tiene verdaderamente la robustez que se espera en cualquier industria que maneje cantidades inmensas de datos. Tiene soporte optimizado esta versión para estándares ANSI SQL y herramientas de análisis de código estático para Transact SQL. Así que SQL Server se sigue estableciendo como una gran plataforma. Ya para la versión 2016, la 13.0, hay soporte de R, que es el lenguaje estadístico que se utiliza para inteligencia artificial, que se utiliza para data science,
y que tiene bastante uso en estos momentos. Entonces, tenemos el soporte para R, se introdujo también la compatibilidad con Polybase, y con Polybase puede consultar datos no SQL, se pueden hacer consultas de datos no SQL como archivos CSV. Aquí se incorpora la compatibilidad con JSON, ¿no? Este formato ampliamente utilizado dentro del desarrollo de software, y SQL Server Management Studio se separa del motor de base de datos, de manera que ahora lo que estamos viendo, SQL Server Management Studio tiene sus propias versiones. Posterior a esto viene SQL Server 2017, la versión 14.0, que tiene posibilidad por primera vez de ejecutarse en Linux, mayor integración con la nube, posibilidad de ejecutarse en contenedores Docker, integración con lenguajes como R y Python, nuevas funciones de string, ¿no? El manejo de cadenas de caracteres siempre necesita más funciones integradas y SQL Server tiene gran cantidad, y manejo de objetos de grafos, aquí una base de datos, un conjunto bastante avanzado. Y como última versión tenemos SQL Server 2019, la versión 15.0. Se mejora la integración en gran manera con Docker y con Kubernetes, mejoras en las variables de tipo tabla y funciones escalares, mejoras en soporte de manejo de texto UTF-8, que reduce hasta en 50% el almacenamiento, ¿no?, de texto, integración de Java como extensiones de lenguaje para los servicios de Machine Learning. Muy bien, aquí tenemos una gráfica, una tabla donde tenemos todas las versiones de SQL Server, desde la versión 7, ¿no? Aquí podemos ver un mapa de calor que muestra las diferentes versiones en el tiempo y el significado que tienen en su categoría. Por ejemplo, las versiones que están en verde, SQL Server 2012 en adelante, tienen soporte vigente para este momento, soporte vigente, y que podemos utilizar sin ningún problema en entornos productivos. Las versiones naranja, que en este caso son las 2008, tienen un soporte alternativo, y las que están en rojo, por ejemplo, SQL Server 7, 2000 y 2005, son versiones que ya no deberían estar en entornos productivos debido a que no tienen ningún tipo de soporte por parte de Microsoft. Muy bien, hemos visto un poco la historia de este gran motor de base de datos, de esta gran plataforma que es SQL Server. Les invito a que puedan revisar un poco más el contenido, las láminas, profundizar, y nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.